Saludamos al economista Víctor Aguilar, PhD. Él es docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Economista Aguilar, bienvenido. Quisiéramos preguntarle su punto de vista sobre cuál es la realidad económica de Ecuador. Hay cifras que se tejen, hay declaraciones que dan altos funcionarios, iniciando por el presidente de la República, que son contrastados por otros analistas. Se señala que hay distorsiones en cuanto al discurso público y hay también este informe que se emitió hace 2 o 3 días por una de las verificadoras ecuatorianas en el sentido de que circula para consumo de los ecuatorianos. Esto se refiere sobre todo a las redes sociales, mucha información falsa. ¿Cómo ve usted la situación del país? ¿Qué datos deberíamos utilizar con confianza para diagnosticarlo? Muchas gracias, Gustavo. Como siempre, es un gusto atender a su llamado. Si es que un país no puede confiar en datos oficiales, creo que estaríamos en una situación extremadamente penosa. ¿Cómo hacemos investigación? ¿Cómo hacemos análisis? ¿Cómo diagnosticamos? Pero sobre todo, ¿cómo proponemos si no confiamos en la información que viene de datos o de fuentes oficiales? Si es que la información del Banco Central tiene reparos ahora o algunos analistas han podido contrastar y decir que no es falsa, creo que estamos en tierra de nadie. Y eso es sumamente peligroso. De cualquier manera, hay cosas que no van a cambiar y son las sensaciones y las percepciones que quienes tienen experiencia y quienes han hecho análisis durante mucho tiempo puedan poner sobre la mesa. Así que a falta de números confiables, lo que debe persistir es algún tipo de análisis de otro tenor, con otras formas de ver la economía en este caso. Pero yo insisto que sin datos es muy difícil poder diagnosticar, pero sobre todo plantear perspectivas. Hay un retraso notable en informaciones oficiales, no solamente desde el Banco Central, también de varios de los ministerios que, además de estas dudas que se han dado en cuanto a las cifras que circulan, tienen un retraso en las cifras del orden de unos 2 meses, lo cual complica cualquier tipo de análisis sobre la realidad actual. Cuéntenos desde la academia, ¿cómo ven ustedes el flujo de información oficial? Partiendo de lo fundamental en materia económica que deberían ser los análisis que tiene como tarea emitir secuencialmente el Banco Central del Ecuador. Bueno, no solíamos lidiar con retrasos tan marcados como está ocurriendo antes. Yo no podría asegurar cuál es la causa. A veces hay ajustes de información, hay cambios metodológicos en la construcción de indicadores, en la presentación de la información, pero no hemos tenido conocimiento de si esta vez se atribuye a algunas de esas causas. Lo cierto es que si es que la información se retrasa, los análisis también siguen ese mismo camino y también hay retraso, pero la oportunidad aquí de poder establecer alguna tendencia o anticiparnos a alguna situación se torna complicada porque estamos trabajando con información que viene con retraso. Esa es una dificultad que no se puede negar. Hay datos que, sin embargo, sí son más dinámicos, sí son posibles, sobre todo porque vienen a veces desde otras instancias que no son las habituales. No sé, le pongo un solo ejemplo. Quizás el riesgo país, el dato del riesgo país es certero porque no es determinado interiormente o al interno del país, sino ya viene dado. Y efectivamente eso sí se ha podido comprobar que estamos ante el menor riesgo país y superando ya el dato del 2014, que fue, como bien decía usted, 12 años atrás. No ha habido una mejor posición que esta. También creo que podría ser un dato confiable el dato de la inflación, que si bien es cierto, ha venido estando controlada, pero ya sabemos que está en el orden del 2.9 hasta el final del año, que es un dato que también podríamos confiar. Y quizás también podríamos referirnos al dato de empleo adecuado, que está en el orden del 36.6%, sobre todo porque históricamente ha venido dentro de esos rangos y entonces eso nos hace pensar que son datos que pueden ser confiables. ¿Qué decir, sin embargo, por la cifra de desempleo, por ejemplo,
que se maneja actualmente, y esto proviene también del INEC, de un 3,1%, cifra envidiable, mucho mejor que aquella que exhibe los Estados Unidos o varios países europeos. Por otra parte, están también críticas a los umbrales de pobreza del INEC, que analistas los consideran demasiados bajos y que están distorsionando la realidad social del país. Lo que dicen estos analistas no son retórica, lo hacen en foros de economistas con los debidos cálculos. Sí, efectivamente hemos conversado al interior de la academia de estos datos y son los que más nos llaman la atención. En todo caso, en el caso del desempleo, lo que nosotros estamos valorando, y en realidad el dato en el cual nos apalancamos es el dato del empleo no formal. No importa si es que hay datos del desempleo que podrían llevar a la duda. Lo cierto es que de cada 10 ecuatorianos, 6 no tienen un trabajo adecuado, y ese dato sí que es alarmante, y creo que es uno de los peligros, de los riesgos estructurales más grandes que tiene este país. Sí es un dato válido el hecho de que esa enorme cantidad de personas viven con menos de $200 al mes. Entonces, eso es algo con lo cual ya se puede poner sobre la mesa y conversar. Yo no le daría mucha importancia, dentro de lo que cabe, a un dato que no es certero, a un dato que genera dudas. Es más útil trabajar especialmente sobre lo que ya conocemos, sobre todo conociendo ya el rigor histórico con el que ese dato se ha venido dando, que es el dato del empleo no formal. Entonces, quizás en este punto nos toca recategorizar algunas variables para poderles entender mejor y poder trabajar sobre ellas, Gustavo. Desde el Ministerio de Economía se ha dicho también que este ciclo virtuoso se sostiene no solamente en el bajo riesgo país, sobre el cual usted ya se ha referido, pero también señalaba en la inversión extranjera, indicando que ha habido un aumento del 85,7% de inversión extranjera. Y aquí los economistas críticos señalan que se está nuevamente manipulando cifras, pues se está utilizando valores relacionados con reinversión de utilidades como si fuesen inversión extranjera. Técnicamente, iniciemos con este análisis. ¿Es esto correcto? Reinversión de utilidades, entendemos que de empresas extranjeras que funcionan en el país, puede ser considerada para las cifras de inversión extranjera. Sí, es algo que el cambio de metodología para mostrar un número más favorable es algo que se puede hacer en economía, que se puede hacer en cuentas nacionales, y efectivamente si es que el analista o quien esté diagnosticando la información puede determinar con exactitud cuál fue el cambio metodológico, la información se desarma, el dato se cae. Entonces, si es que la reinversión está siendo utilizada como un componente de la inversión extranjera directa, efectivamente el dato no es el que debería ser analizado. Ya tiene mucho ruido, tiene esa dificultad. Y el momento en que se ubica ese desfase, es claro que no podemos trabajar con un dato que sea de ese tipo, porque definitivamente no es confiable. El acceso a la información es absolutamente necesario para quien hace un diagnóstico, pero si la información, reitero, no tiene la base de confiabilidad, no se puede hacer nada, no se puede hacer diagnóstico, no se puede crear ninguna perspectiva, y esa es la dificultad en la que estamos ahora. Tampoco es que las universidades tengan la capacidad de obtener su propia información o de crear su propia información. Hay bases de datos internacionales que valen miles de dólares y a los cuales no podemos tener acceso por restricciones presupuestarias, y construir la información también genera muchos recursos. Entonces, solamente podemos contar con la información que es pública, y si es que esta tiene estas dificultades, entonces nuestro trabajo de investigación tiene serias dificultades también, ciertamente complejidades con las cuales no podemos lidiar fácilmente, Gustavo. Como ciclo virtuoso, que es el término utilizado por la ministra, entenderíamos coloquialmente sobre una cadena de acontecimientos positivos donde cada acción va generando consecuencias favorables y que refuerza y potencia la acción inicial, es decir,
pensaríamos que la ministra sugiere una mejora sostenida de la economía ecuatoriana. Quizá en términos económicos, en términos de economía, ciclo virtuoso tiene alguna otra interpretación y podemos aplicar este término cuando el empleo, por ejemplo, en Ecuador, el empleo adecuado permanece estancado. Eso significaría que entramos en una espiral de crecimiento y desarrollo que nos va a llevar a una instancia mucho mejor que la actual y eso es difícil de sostener en una economía que tiene problemas estructurales graves. No creo que esta virtuosidad del ciclo logre establecer mejoras al menos en las tres grandes dificultades que este momento tiene en el país. Son claras, es la inseguridad, el declive petrolero es la segunda y quizás la crisis energética que siempre está ahí latente. Entonces, yo no sé cómo este ciclo virtuoso en el que nos han dicho que podemos entrar, va a atacar a estas tres dificultades que no son dérmicas, no son superficiales, son estructurales. Y quizás ahí es donde se tiene que actuar. No quizás, con seguridad ahí se tiene que actuar. Y sí sería bueno conocer de parte de las autoridades económicas con toda claridad qué se va a hacer en cuanto a esos tres elementos, que son más, pero yo he mencionado solamente tres porque quizás son los más visibles de este momento. Por ejemplo, la inseguridad, ¿qué efecto tiene en la empresa local? Es un impuesto indirecto, como suele llamarse en economía, porque las empresas para poder sostener su operación tienen que pagar para poder tener seguridad privada en sus operaciones y en su logística, la logística preventiva que le llaman algunos. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué pasa con la crisis energética que nos costó 2.000 millones en el último estiaje, que no sabemos si es que se va a producir o no se va a producir y qué plan se tiene si es que ocurre lo peor? ¿Y qué pasa con el declive petrolero, Gustavo? Están cerrando los bloques, ya no es el combustible, y nunca, mejor dicho, ya no es el petróleo el combustible del aparato fiscal. Entonces, ¿qué va a pasar con aquello? Entonces, yo creo que esos puntos la autoridad económica debería mencionar e indicar con claridad cómo se va a actuar al respecto. ¿Cómo se explica, economista Aguilar, que alguna cifra entre 52% al 65% de la población económicamente activa ecuatoriana esté en la informalidad, pese a los indicadores macroeconómicos optimistas positivos del gobierno? La semana anterior circuló también un estudio que hablaba de que este sector de la informalidad, que es muy vasto en cuanto a la población ecuatoriana, genera una economía informal. Se citaba una cifra bastante grande allí, de unos 16.000 millones de dólares. Pero también se destacaba que esta gran masa de la población se encuentra en una situación desde el punto de vista económico estacionaria. Sobrevive, pero no progresa. Sí, efectivamente, justo por eso me refería hace un momento que no podríamos esperar progreso en las familias que están en la informalidad cuando tienen que, y aquí el término es importante, sobrevivir con apenas $200 al mes. Eso físicamente es difícil de digerir, porque la canasta básica está 3 o 4 veces sobre ese valor. Entonces, siendo ese el problema estructural, uno de los problemas estructurales de la economía, es algo de lo cual los gobiernos de turno no han podido dar respuesta, no han podido hacer nada, sobre todo porque hay ciertos niveles no niveles, sino elementos de alivio que quizás maquillan esa situación. Me voy a referir a uno, por ejemplo, que es las remesas. Muchos de esas familias que están en la informalidad tienen de alguna manera la posibilidad de salir adelante, no solamente por el trabajo informal, que sí lo tienen, sino también porque reciben remesas de aquellos familiares que precisamente porque aquí no hay trabajo o no hubo trabajo en su momento o porque no querían formar parte de la informalidad, trataron de hacer mejor las cosas fuera del país. Eso es lo que sostiene en gran parte de estas familias que están en el sector informal. Se señala también, de acuerdo con esos análisis, que 3/5 de la población económicamente activa de Ecuador no podría cubrir la canasta básica. Claro, y por eso yo decía hace un momento que
que el dato del desempleo, que es envidiable, de 3.1%, no puede ser un referente para el análisis, porque el análisis que se está haciendo es el que realmente vale, el que va al detalle, el que indica cómo sobreviven las personas y qué le está pasando a la comunidad económicamente activa. Entonces, ese es el análisis que tiene que hacerse, no tanto por el número, porque además de parecer que no es confiable, no ataca los principales elementos con los cuales se puede hacer un diagnóstico decente, adecuado. ¿Qué figura de país se puede diagnosticar o cómo se configura con un 60% de la población que no cubre necesidades básicas, mientras el 10% más rico concentra el 40% del ingreso nacional? El problema de la distribución de la riqueza es marcado en países como el nuestro. Entonces, conversábamos en la academia que con la irrupción de la inteligencia artificial y con la posibilidad de que más temprano que tarde, inclusive algunos empleos puedan ser reemplazados, ¿qué va a pasar con el consumo? ¿Qué va a pasar con la demanda de aquel que pierde su empleo? Por ejemplo, me refiero a esto porque es un caso que sin que debamos poner sobre la mesa de la inteligencia artificial si ocurre en el Ecuador porque simplemente la gente no puede conseguir un empleo adecuado. Entonces, ¿quién les va a comprar a los que tienen que vender cosas o prestar bienes y servicios? Esa es la pregunta. Entonces, en una situación así marcada de esta forma, las perspectivas no pueden ser sino grises. No sé qué es lo que vaya a ocurrir, yo no percibo una estrategia clara, o hemos vivido del diagnóstico demasiado tiempo y no hay nadie, no ha habido ningún gobierno que diga el camino es este. Entonces, lo más probable es que sigamos batiendo el mismo lodo, caminando en el mismo espacio y a veces con el espejismo de ciclos virtuosos cuando todavía mantenemos con claridad gravísimos problemas estructurales. Puede parecer esto que simplemente las perspectivas de una autoridad económica quedan en el discurso y no en nada efectivo, y eso es lo más preocupante. Ese riesgo país de menos de 400 puntos que usted lo señala y lo hace correctamente es real, pues no lo calculan siquiera instituciones ecuatorianas, sino bancos o acreedores extranjeros. Se basa justamente en esa capacidad del país de honrar sus compromisos externos. Y en este año, Ecuador tiene que completar pagos por 14.000 millones de dólares. Es la cifra, mega cifra con la que Ecuador tiene que honrar el servicio de deuda. Mientras cada día se va haciendo más evidente el abandono estatal. En salud tenemos un hecho evidente allí. El día de ayer se nombró al octavo ministro de Salud en una situación de enorme estabilidad y crisis en materia de salud en el país. Pero también está allí la educación o esa tácita paralización de la construcción de infraestructura básica tan necesaria como aquí, por ejemplo, en la provincia de La Suay. Sí, un año de vencimientos. Habíamos hablado anteriormente de que este iba a ser un año de vencimientos de deuda. Afortunadamente, de alguna manera ha habido algún grado de resiliencia macroeconómica en este país y afortunadamente también, tendré que decirlo así, sí es ayuda que hayamos llegado a niveles históricos bajos de riesgo país. Eso sí permite algunas posibilidades o licencias, entre comillas, como para poder manejar en términos de negociación de deuda de una mejor forma con los multilaterales, que son los que finalmente tendrán que volver a alimentar al aparato fiscal para que pueda cubrir las deudas que tiene con otras instancias de acreedores. Ese es el panorama. Hay que zafar, usar este término, hay que zafar pronto del 2026, cubrir esas deudas, para recién en el 2027 poder, esto desde la perspectiva del gobierno, ¿no? Poder poner un poco más de énfasis o de apoyo a los sectores que en este momento están sufriendo la necesidad de ubicar recursos para el pago de deuda y no para sus necesidades. Y me refiero a salud y educación principalmente. Entonces, si es que se quiere poner esto en un panorama,
sería equivalente a decirle a salud y educación que se espera en el 2026, vamos a pagar las deudas este año y veremos si les podemos ayudar en el 2027. No debería ser así, pero lamentablemente la realidad de este país nos está forzando a que el mecanismo de gobierno, a que el frente económico actúe de esa forma. No podríamos caer en default, no podríamos dejar de honrar las deudas, porque eso nos acarrearía problemas que serían muy difíciles de corregir después. Bien, finalmente, economista Aguilar, pensando en políticas económicas, en políticas gubernamentales, ¿qué cambios estructurales serían necesarios, posibles para romper ese ciclo de estancamiento que afecta a un 60% de la población ecuatoriana? Hay políticas de distribución de ingresos que podrían aplicarse desde el gobierno de alguna manera para corregir esa concentración extrema en el quinto quintil. Sí, yo creo que eso sería realmente urgente, pero no sé si exista la voluntad de hacerlo porque como este país casi siempre vive épocas electorales, ahora estamos a puertas de elecciones sectoriales, no se suelen tomar decisiones que son importantes porque a veces tienen un costo político que nadie quiere asumir, pero eso es urgente y necesario en un país como el nuestro. Estamos ante una menor dependencia del crudo, mayor protagonismo de las exportaciones no petroleras, quizás una necesidad, un elemento que pueda ayudarnos a cambiar el temporal, a estar mejor, sea ponerle más énfasis a los mecanismos que están haciendo que nuestra balanza mejore, es decir, a las exportaciones no petroleras. Estamos bien en algunos rubros, cacao, camarón, en alguna medida el sector minero, pero creo que hay que aprovechar que hay estas oportunidades para que el Estado tome cartas en ese asunto. Eso es lo que cabría esperar. Lo otro es estructural y sobre eso se necesita básicamente voluntad política y consensos. Yo creo que es urgente que en este país, y lo digo porque conozco bien el elemento universitario, el estado en el que están las universidades del país, creo que es necesaria una reforma educativa de grandes dimensiones en este país. Y no me refiero solamente a nivel universitario. Nosotros vemos el elemento universitario con el que contamos y creemos que a nivel de bachillerato y de educación primaria se necesitan hacer esfuerzos enormes para que la situación cambie. Yo creo que no pasa nada si es que les copiamos a países que han resuelto bien sus problemas educativos, como por ejemplo los escandinavos, que han decidido volver al papel y lápiz, que han retirado las pantallas de las aulas, que han vuelto a la lectura, a la conversación y al diálogo, y así están formando a sus generaciones. Yo creo que no pasa nada si es que al menos se discute eso en este país. Lo mejor sería que se ejecute. Bien. Gracias por habernos acompañado, economista Aguilar. Gracias también. El economista Víctor Aguilar fue decano y es hoy profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.